¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Pedro Laín Entralgo. Antropología, esperanza, técnica y cultura. Pedro Laín Entralgo nació en 1908 y murió en el año 2001. Es uno de los pensadores españoles más complejos, polifacéticos y fecundos del siglo XX. Médico, historiador, filósofo, catedrático, ensayista, traductor y miembro activo de la vida intelectual española, su figura se erige como un puente entre la ciencia y las humanidades, entre la medicina y la antropología filosófica, entre la tradición cristiana y los desafíos de la modernidad. La riqueza de su obra no se deja encerrar en una sola disciplina. Por el contrario, su pensamiento busca una visión integradora del ser humano, de sus aspiraciones y de sus límites, desde una perspectiva profundamente humanista, abierta al diálogo con la ciencia y la fe, y también en relación con la filosofía y la historia. En este vídeo trataré de estas cuestiones y pretendo ofrecer un recorrido panorámico general sobre su filosofía, sin pretensión de exhaustividad. Se puede decir que hay que prestar una especial atención a tres de sus aportaciones fundamentales, que son su antropología filosófica, su filosofía de la esperanza y su filosofía de la técnica. Pero también analizaré sus concepciones sobre la cultura, la medicina, el cristianismo y la historia de las ideas. En una época caracterizada por la fragmentación del saber y el relativismo moral, Laín Entralgo propuso una vía de unidad, comprensión y profundidad, sin ceder al dogmatismo ni al escepticismo paralizante. Esta propuesta sigue siendo hoy de plena actualidad, en pleno siglo XXI. En principio, se puede hablar, por ejemplo, de su humanismo médico y su filosofía antropológica. Pedro Laín Entralgo no fue ante todo un filósofo académico, sino un pensador integral, que quiso comprender al ser humano en su totalidad. Su punto de partida no es tanto el sistema filosófico, cuanto la vida concreta, la experiencia humana, especialmente la experiencia del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte y también de la esperanza. Desde su formación como médico y como historiador de la medicina, Laín se enfrentó desde muy joven a la cuestión radical: ¿qué es el hombre? ¿Qué significa sanar? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento, si es que lo tiene? Y también hay que decir que su célebre Antropología médica de 1950 supuso una aportación decisiva al pensamiento español del siglo XX. En ella, Laín reivindica la necesidad de superar la dicotomía entre una medicina puramente científica, mecanicista, reducida a la biología, y una medicina humanista atenta a la subjetividad del paciente. El médico no puede tratar al enfermo como un simple objeto fisiológico, sino que ha de comprenderlo como un ser humano total, con cuerpo, alma, historia, contexto, angustias y esperanzas también. El enfermo no es un caso, es una persona. Y eso lo tenía muy presente Laín en su tratamiento médico, en su filosofía, etc. Este enfoque le llevó a explorar las raíces filosóficas y culturales del concepto de hombre, influido por autores como Ortega y Gasset, Seller, Heidegger, Buber y el existencialismo cristiano. De esta manera, Laín desarrolló una antropología dialógica en la que el ser humano aparece como un ser en relación, no como una mónada aislada. La persona para él se define por su apertura a los otros, al mundo, a sí misma y a Dios. Esta estructura de apertura se manifiesta de modo privilegiado en la experiencia de la esperanza. Y de esta manera se puede afirmar que frente al reduccionismo materialista, Laín afirma en cambio la unidad psicosomática del ser humano. El cuerpo no es una cárcel ni una mera herramienta del alma. Es el modo concreto en que la persona está en el mundo. El alma para Laín no es un fantasma espiritual, sino la forma viva del cuerpo. Esta concepción, inspirada en Aristóteles y Tomás de Aquino, pero también se puede decir que en la fenomenología moderna, le permite sostener una visión integradora del ser humano, capaz de dialogar tanto con la ciencia empírica como con la filosofía y la teología. Y de esta manera la esperanza también se puede entender como estructura esencial de la existencia humana en la filosofía de Laín. Y es una de sus aportaciones más originales y fecundas.
su filosofía de la esperanza, plasmada magistralmente en su obra La espera y la esperanza de 1957. En ella, el pensador español se propone responder a una cuestión fundamental. ¿Qué significa esperar? ¿Qué estructura metafísica y existencial tiene la esperanza en el ser humano? Y ante estas preguntas, Laín parte de una constatación antropológica. El ser humano es, por esencia, un ser que espera. Vivimos proyectados hacia el futuro. Ansiamos, deseamos, anticipamos, y la espera forma, por tanto, parte de la condición humana. Pero no toda espera es esperanza. La esperanza implica también un deseo de algo bueno, aún no poseído, que se considera posible, aunque no seguro, y cuya realización escapa en parte a nuestro control. La esperanza es activa, pero no voluntarista, paciente, pero no pasiva. Y, en este sentido, a diferencia del simple deseo, la esperanza implica una confianza, una apertura a una alteridad, una fe en que lo esperado puede cumplirse, pero tampoco es simple optimismo ingenuo, ya que la esperanza auténtica reconoce la posibilidad del fracaso, del dolor, incluso del sinsentido. Por eso, según Laín, la esperanza implica coraje ontológico, vivir sabiendo que lo esperado puede no llegar, pero no renunciar a esperarlo. Y de esta forma, Laín establece una distinción fundamental entre la esperanza intramundana, aquella que se refiere a bienes temporales, como curarse, conseguir un trabajo, lograr el amor, etc., y la esperanza trascendente, la esperanza radical en que la vida tiene sentido último, en que el sufrimiento no es definitivo, en que existe una salvación. Esta última es la que otorga cohesión al edificio de la existencia. El ser humano necesita no solo pequeñas esperas cotidianas, sino una esperanza última, un horizonte trascendente, que dé sentido incluso a lo que parece absurdo. Y de este modo, Laín se sitúa en un diálogo profundo con la teología cristiana, en particular con San Agustín, Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz, pero también con pensadores modernos como Gabriel Marcel y Karl Jaspers. Para él, la esperanza teologal es la culminación de la esperanza humana, no su negación ni tampoco su evasión, sino su plenitud. En la fe cristiana, esta esperanza tiene un rostro, Cristo, pero incluso para quien no comparte esta fe, Laín sostiene que la apertura a una esperanza trascendente es constitutiva también de la humanidad. Y de este modo, frente al nihilismo contemporáneo, que reduce la vida a una sucesión de placeres, frustraciones y mecanismos sin sentido, Laín en cambio propone recuperar una ontología de la esperanza. Entender que la esperanza no es una ilusión, sino una estructura ontológica del ser humano. Vivir es esperar, y cuando ya no se espera nada, solo queda la muerte espiritual, podríamos decir también. Por eso dice Laín, el hombre no puede no esperar. En cuanto a su filosofía de la técnica y la condición contemporánea de los seres humanos, pues es un tema que aborda el propio Laín y es uno de sus temas centrales. Es precisamente un análisis de la técnica que no parte de una actitud tecnofóbica ni tecnófila, sino de una reflexión filosófica sobre el lugar de la técnica en la existencia humana. En su obra Técnica y Esperanza, de 1971, Laín profundiza en la relación entre la expansión de la técnica y las transformaciones de la esperanza humana. De hecho, para Laín la técnica es una manifestación del poder creador del hombre. Desde sus orígenes, el ser humano ha transformado la naturaleza mediante instrumentos, lenguaje, símbolos, herramientas, y la técnica es inseparable de la condición humana. Pero la modernidad ha llevado este impulso técnico a una escala inédita, nunca vista. La técnica se ha autonomizado, se ha convertido en un sistema autónomo que condiciona la vida, la política, la economía, la educación, incluso la medicina y otras ciencias también. Laín advierte que la técnica contemporánea, la técnica de su tiempo, produce un doble efecto. Por un lado, permite aliviar sufrimientos, vencer enfermedades, mejorar la vida material, pero por otro lado genera nuevas formas
de alienación, de deshumanización, de pérdida del sentido también, y cuando la técnica se convierte en fin en sí misma, en lugar de estar al servicio del hombre, entonces se convierte en tecnocracia, en el poder de la técnica por sí mismo. En este contexto, la esperanza humana corre el riesgo de quedar absorbida por un horizonte puramente técnico. Se espera que la ciencia lo resuelva todo, que el progreso técnico solucione los problemas humanos, que la felicidad se logre por medios materiales exclusivamente. Pero esta esperanza tecnificada es ilusoria. La técnica no puede responder a las preguntas últimas del ser humano. Puede, eso sí, ofrecernos más confort, pero no más sentido. Puede alargar la vida, pero no dar razón del dolor, la muerte o la injusticia. Y esto es clave pensarlo. Por eso Laín propone una reorientación de la técnica desde la esperanza. No se trata de rechazar la técnica, sino de subordinarla a una visión antropológica más profunda. La técnica debe servir al hombre, no sustituirlo. La medicina, por ejemplo, no puede reducirse a tecnología aplicada. Ha de conservar su dimensión ética, espiritual y personal. Solo así la técnica será verdaderamente humanista. Y en este sentido, también todo esto sirve para analizar la cultura, la historia y el cristianismo, porque la filosofía de Laín Entralgo se enraiza también en una profunda reflexión sobre la cultura y la historia. De hecho, en sus estudios sobre la tradición española, como por ejemplo España como problema de 1956, y sobre la figura de Unamuno, Ortega, Menéndez Pelayo y otros, Laín busca comprender las tensiones de la identidad española entre razón y fe, tradición y modernidad, y ciencia y religión. Para Laín la cultura no es una acumulación de datos o costumbres, sino una forma de vida dotada de sentido. La verdadera cultura es aquella que permite al ser humano comprenderse, diríamos, orientarse, crecer. Por eso defiende una cultura integral, que no renuncie ni a la verdad científica ni tampoco a la sabiduría espiritual. La filosofía, la literatura, la medicina, la religión deben dialogar para dar cuenta del hombre entero o de la mujer entera. Y de esta manera, en este horizonte, el cristianismo ocupa también para él un lugar central. Laín no fue un apologista dogmático, pero sí un creyente convencido de que la fe cristiana contiene una respuesta insustituible al drama de la existencia humana. Cristo para él no es solo una figura religiosa, sino una respuesta viviente al dolor, al mal, a la muerte. La cruz y la resurrección encarnan para Laín el misterio de la esperanza última. Y además Laín dialoga con la modernidad desde una fe crítica, no cierra los ojos ante el sufrimiento, la duda, la ambigüedad del mundo, pero tampoco cede a la desesperación o al relativismo, tan presente en su época y en la actual también, porque tampoco hay mucha diferencia. Su filosofía es una filosofía del límite y de la trascendencia. El hombre es finito, pero abierto al infinito. Esta apertura se manifiesta en el lenguaje, en el amor, en el arte, pero sobre todo en la esperanza. Por eso su pensamiento constituye una antropología esperanzada, una medicina humanista y humanizante, y una cultura del sentido. La obra total de un humanista, en definitiva, integral. Laín Entralgo escribió decenas de libros, centenares de artículos, prólogos, conferencias, estudios, traducciones. Fue miembro de la Real Academia Española, director de la Enciclopedia Espasa, rector de la Universidad de Madrid. Pero más allá de su erudición, que era sobresaliente, era inmensa, lo que destaca es su coherencia interior, su vocación de búsqueda, su fe en la dignidad del ser humano. Su pensamiento no es un sistema cerrado, sino una apertura constante al otro, a la historia, a Dios, a la verdad. Su estilo, además, combina precisión científica con profundidad filosófica, claridad con hondura, erudición con accesibilidad. No renunció a la complejidad, pero supo hacerla inteligible. Su filosofía no es para especialistas encerrados en torres de marfil, sino para todos aquellos que se preguntan seriamente por el sentido de la vida, el dolor, la esperanza, la técnica, la muerte, etc. Y, en este sentido, en un mundo cada vez más dominado por el ruido,
la prisa, la superficialidad y la fragmentación, la obra de Pedro Laín Entralgo invita a recuperar la mirada larga, la reflexión serena, el diálogo entre saberes. Su pensamiento no da respuestas fáciles, pero ayuda a formular mejor las preguntas esenciales, y en ello reside su valor imperecedero. En este aspecto, pues hay que decir, a modo de conclusión, que la esperanza en él es entendida como clave de humanidad, la esperanza que pueden tener todos los seres humanos, me refiero. Pedro Laín Entralgo nos ha legado una filosofía en la que la esperanza no es un simple sentimiento, sino una categoría antropológica fundamental. La esperanza atraviesa toda su obra, en la medicina, en la técnica, en la cultura, en la fe. El hombre para él es un ser que sufre, que busca, que pregunta, que ama y que espera. La esperanza es en última instancia lo que humaniza. Y desde esta perspectiva, frente al nihilismo, al tecnicismo, al materialismo, Laín propone una antropología abierta a la trascendencia, una medicina con alma, una técnica al servicio del hombre, una cultura con sentido. Su obra es un testimonio de fidelidad a la verdad, a la dignidad humana, a la posibilidad de vivir con profundidad en un mundo herido por el dolor, por el sufrimiento, por las guerras, etc. Hoy más que nunca su voz merece ser escuchada, porque necesitamos volver a pensar y sobre todo volver a esperar. De hecho, él mismo dejó algunas grabaciones de sus conferencias, de sus charlas, etc. La relación entre Pedro Laín Entralgo y Xavier Zubiri es una de las más interesantes y complejas dentro del panorama filosófico español del siglo XX. Aunque ambos compartieron inquietudes profundas sobre la condición humana, la metafísica, el conocimiento y el sentido de la existencia, sus trayectorias y estilos de pensamiento son claramente distintos, si bien mutuamente influyentes en ciertos momentos. Se influyeron ambos, eso es evidente. A partir de ahora comentaré algunos aspectos de esta relación intelectual entre estos dos grandes pensadores. Una relación intelectual en la que aparecen sus convergencias y también sus divergencias. Y también aparece su mutuo reconocimiento. Ambos se admiraban y eran grandes amigos. En este sentido, podemos empezar por la coincidencia generacional e intelectual entre Xavier Zubiri y Laín Entralgo. Zubiri nació en 1898 y murió en 1983, y Laín Entralgo nació en 1908 y murió en 2001. Pertenecen a dos generaciones filosóficas cercanas. Zubiri se formó en el clima filosófico de la segunda generación del 98 y del neoescolasticismo, pero abrió camino a una filosofía autónoma y renovadora en diálogo con la fenomenología y la ciencia. Laín, algo más joven, se forma en un contexto dominado por Ortega y Gasset, por el existencialismo europeo, por la medicina y la historia de la ciencia y por el trauma cultural de la posguerra. En cualquier caso, hay que decir también que ambos representan dos modelos de intelectualidad española. Zubiri, como filósofo sistemático y metafísico dedicado a una obra rigurosa y abstracta, y Laín como intelectual humanista y ensayista integral orientado hacia la medicina, la antropología, la historia cultural y la filosofía práctica. Y teniendo en cuenta todo esto, hay que decir que ambos buscan una filosofía de raíz, es decir, una filosofía que no se quede en lo epidérmico, en lo superficial, o que no se quede solo en lo académico, sino que aborde las grandes cuestiones del ser humano, que son el conocimiento, la libertad, la persona, la esperanza, la trascendencia, etc. Y desde esta perspectiva, desde este planteamiento, también hay que decir que hubo una influencia y respeto mutuo entre ambos. Pedro Laín Entralgo conoció bien la obra de Zubiri y la tuvo en alta estima o consideración. Aunque no fue su discípulo directo, sí leyó con atención sus desarrollos metafísicos y gnoseológicos, sobre todo en lo que respecta a la noción de realidad, inteligencia sentiente y estructura radical del hombre. En diversas ocasiones, además, Laín elogió a Zubiri como el mayor pensador metafísico español del siglo XX, incluso por encima de José Ortega y Gasset, con quien Zubiri mantuvo una relación más tensa. En sus escritos y conferencias, Laín hablaba de la originalidad de Zubiri como filósofo que intenta pensar desde el suelo firme de lo real, de la realidad, sin recurrir ni al idealismo ni al cientificismo.
y esta era la realidad de las cosas, ciertamente. Laín fue un lector atento de obras clave como, por ejemplo, me refiero a Zubiri, Naturaleza, Historia y Dios, de 1944, Sobre la esencia, 1962, Inteligencia sentiente, principios de los años 80 del siglo XX, y especialmente importante para Laín fue el intento de Zubiri de reconfigurar la metafísica a partir de la fenomenología y de una nueva noción de esencia, más dinámica, más ligada al ser como acto y posibilidad, y no como sustancia fija. En este sentido, hay en Laín una reapropiación parcial del pensamiento zubiriano. No lo sigue sistemáticamente, pero lo tiene presente en su reflexión sobre la esperanza, la técnica, la estructura humana y la apertura a la trascendencia. Y en este aspecto también hay que decir que existen también diferencias esenciales entre ambos pensadores. Pese al respeto mutuo, que era profundo, y la amistad que tenían entre sí, existen diferencias muy claras entre ambos pensadores. La orientación general del pensamiento, por ejemplo, Zubiri construye una filosofía metafísica de la realidad con una ambición casi ontoteológica. Laín, en cambio, desarrolla una filosofía de la existencia concreta marcada por la finitud, la historia y la praxis. En cuanto al estilo filosófico, Zubiri es sistemático, denso, abstracto, terminológicamente también innovador. Laín, en cambio, es claro, dialogante, ensayístico, más próximo al lector medio culto, y en relación con la religión se puede afirmar que en Zubiri el pensamiento religioso, como en El hombre y Dios, se plantea en términos metafísicos y de fundamentación ontológica de la divinidad. En cambio, en Laín la religiosidad está más vinculada al cristianismo existencial, a la espiritualidad vivida y también a la esperanza cristiana como necesidad humana. En cuanto a la antropología, para Zubiri, el hombre es un animal de realidades, un ser cuya estructura esencial es el acceso sentiente a lo real, y para Laín, el hombre es ante todo un ser esperante, marcado por la finitud y la apertura a lo trascendente. Mientras que Zubiri se centra en la inteligencia sentiente, Laín lo hace en la esperanza como clave antropológica. Y pues también desde este planteamiento hay que decir que hay unas convergencias filosóficas relevantes, que son, a pesar de las diferencias, ambos autores convergen en aspectos cruciales. Por ejemplo, la superación del dualismo cuerpo-alma. Tanto Zubiri como Laín critican la visión cartesiana del ser humano como compuesto de dos sustancias. Ambos abogan por una visión unitaria y estructural de la persona en la que el cuerpo es forma de presencia y no simple materia. Y esto es muy relevante. También hay una crítica al cientificismo reduccionista. Ambos advierten de los límites de la ciencia para captar la totalidad del ser humano y de lo real. Si bien valoran la ciencia moderna, critican su absolutización. Es además su filosofía abierta a la trascendencia, aunque por caminos distintos. Zubiri y Laín entienden que la razón humana no se cierra sobre sí misma. En Zubiri esto se formula en términos, por ejemplo, de la estructura de religación, y en Laín como apertura a la esperanza. Trascendente, se entiende, claro. Ambos rehuyen tanto el fideísmo como el ateísmo cerrado. En cuanto al espíritu sistemático, pero no dogmático, la obra de Zubiri es rigurosamente metafísica, pero abierta a reinterpretaciones. La de Laín es ensayística, pero dotada de una coherencia profunda y abierta al diálogo con la teología, la ciencia y la filosofía. Y, por tanto, se puede afirmar que, a modo de valoración final de su relación, que ambos son realmente grandes creadores de pensamiento y, aunque no fueron interlocutores directos frecuentes, sin duda habitaron el mismo territorio intelectual profundo, el territorio de la pregunta por el hombre, por su ser, por su destino, por la realidad, por la trascendencia. Representan además dos formas complementarias de pensar, una más metafísica, la otra más existencial y cultural.
y también se puede decir que Laín es en cierto modo un traductor humanista del Zubiri metafísico, un pensador que lleva a la vida concreta, a la historia y a la medicina muchas de las intuiciones que Zubiri elabora en el plano del ser, en el plano puramente metafísico, ontológico. Ambos han contribuido a dotar a la filosofía española del siglo XX de una profundidad rara, que no se contenta con modas intelectuales ni con eslóganes ideológicos. Ambos, cada uno a su modo, intentaron pensar la vida humana desde sus raíces últimas, y eso les emparenta más allá de sus diferencias. De hecho, tuvieron una gran amistad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.